En Latinoamérica, lo discutimos. A solo días de las conversaciones comerciales cruciales entre Estados Unidos y China, estas dos potencias, ahora Washington añade una lista negra de compañías chinas por su presunto papel en facilitar abusos contra los derechos humanos en la región china de Xinjiang. Pregunto, ¿Estados Unidos y los derechos humanos en China, esto pone en riesgo las negociaciones comerciales? Lo vemos. Precandidato presidencial socialista por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, propone un impuesto a los multimillonarios y con el dinero que recolecte ponerlo en programas públicos para cortar lo que dice él, la brecha entre los súper ricos y la clase media. Pregunto, ¿que no existan los multimillonarios, como dice Bernie? Lo analizamos. La rápida urbanización de China tiene un precio, la decadencia de su arquitectura tradicional. Pero un arquitecto quiere transformar la industria de la construcción con la ayuda de, robots. What? Mostramos en nuestro segmento CNN Dinero. Clic. Y con la fuerza humana que nos mueve a todos con el espíritu de hacer las cosas cada día mejor. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. El presidente de Ecuador culpa a Maduro y a Rafael Correa por las violentas protestas en el país. Y agregó que no retrocederá en su decisión de abolir los subsidios al combustible. Pregunto, ¿Ecuador en llamas? ¿Otra señal del avance de la izquierda en Latinoamérica? Lo vamos a discutir, que por cierto, hay que añadir otro desarrollo de la noticia, porque esto se sigue desarrollando. Tengo acá en mis notas que ya Moreno, el presidente de Ecuador, ordenó un toque de queda, un curfew, le dicen en inglés, en todo el Ecuador, que va de 8 p.m. de la noche a 5 de la mañana. Ok. Quería dar esa noticia importante. Raúl Gallego, director del Control Risk desde Ciudad de Panamá. Raúl, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Quise traer este tema porque, ya vemos que Moreno ya trae trae otro personaje de la izquierda, Maduro, y lo mete en la ecuación. O sea, que ya lo internacionaliza, al menos lo regionaliza, o sea, ya le pone un tinte de izquierda y de derecha. Te pregunto, claro, esto es, la forma de leer el problema de Ecuador, ¿lo debemos leer bajo esa perspectiva o esto hay que verlo en diferentes niveles para entender lo que pasa en el Ecuador? Claro, no, mira, yo creo que el primer nivel en el que hay que entenderlo es que este es un país que gozó de una gran bonanza durante los precios de commodities altos y ahora, en las épocas de vacas flacas, está ocurriendo lo que típicamente ocurre en estos países, que es el ajuste. O sea, ya hay una serie de gastos que no eran sostenibles, incluido el subsidio a la gasolina, y este tipo de ajustes pues son normales, ¿no? Y si uno quiere tener cierto nivel de sanidad fiscal, pues son necesarios. Entonces, por ese lado, obviamente, la crisis se entiende por ese, por esa serie de elementos, ¿no? Ahora, el otro elemento es el hecho de que sí, el correísmo obviamente sigue muy activo tanto dentro como fuera del gobierno, y hay ciertas alianzas hasta este momento entre el correísmo y las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que estamos viendo en este momento en la calle. Ahora, si el chavismo en realidad tiene elementos ahí dentro, ya sea asesorando en el terreno o desde fuera, pues hasta el momento no hemos visto evidencias. Ahora, sí es cierto que estamos viendo un movimiento fuerte de la izquierda en Argentina. Lo estamos viendo en las elecciones con Fernando y con Kirchner. Estamos viendo estos movimientos en Ecuador.
Estamos viendo los movimientos en Colombia. Tenemos el caso de Venezuela, que se usó como centro de expansión de la izquierda en América Latina. El caso más claro fue con Chávez y los famosos maletines y la plata que ponen los diferentes países. Entonces, pero ese péndulo de la izquierda se fue moviendo al centro a la derecha, pero da la percepción como que volvemos a mover el péndulo hacia la izquierda. ¿Es una lectura muy prematura de lo que estamos, de estos eventos? ¿Es una simplificación demasiado simple del problema o estos son, digamos, reflejos de un problema más complejo que estamos viendo que la izquierda está buscando tomar, digamos, dominar la colina política? No, yo creo que tú tienes razón. O sea, hay elementos muy importantes de ese movimiento pendular hasta cierto punto hacia la izquierda de nuevo. Ahora, por razones muy distintas. La realidad es la siguiente, y es que en Latinoamérica tenemos todavía un problema de inequidad muy grande, tenemos un problema de pobreza muy grande, si bien se han hecho muchos logros en los últimos años. Ese nivel de inequidad y pobreza ha llevado y continúa llevando a que haya mucha simpatía por ideas de izquierda, por ideas más estatistas, y eso va a continuar siendo una realidad. Ahora, en diferentes países este movimiento de nuevo hacia la izquierda es por diferentes razones. En Argentina es por la inhabilidad de salir del escollo económico, ¿no? En el caso de Colombia es por falta de representatividad que ha habido de la izquierda a nivel político por mucho tiempo, polarización alrededor del expresidente Uribe y polarización alrededor del acuerdo de paz. Y bueno, en el caso de Ecuador obviamente es porque el correísmo sigue siendo fuerte y de nuevo con el periodo de vacas flacas que estamos observando, pues hay una reacción. Entonces hay diferentes motivos por los cuales se está dando ese movimiento en diferentes países, pero sin duda sí hay algo de eso. Él es Raúl Gallegos, director de Control Risk, nos acompañaba desde Ciudad de México. Raúl, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero. A solo días de las conversaciones comerciales cruciales entre las dos partes, Washington ahora añade una lista negra de compañías chinas por su presunto papel en facilitar abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang. Pregunta, ¿esto de Estados Unidos y los derechos humanos en China va a poner en riesgo las negociaciones comerciales? Esto lo vamos a hablar con Mariano Tursi, asociado del Observatorio de Política Exterior de la UCEM de Argentina. Desde Buenos Aires, al volver a The Number One, CNN, dinero. Solo días de las conversaciones comerciales cruciales entre China y Estados Unidos en Washington. Ahora Washington añade a una lista negra compañías chinas por su presunto papel en facilitar abusos contra los derechos humanos en la región china de Xinjiang. Pregunto, Estados Unidos y los derechos humanos en China, ¿esto pone en riesgo las negociaciones comerciales? Para eso me voy con Mariano Tursi, asociado del Observatorio de Política Exterior de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina de Buenos Aires. Mariano, un gusto tenerte en el programa. En todo este drama, ahora se añade esta nueva, digamos, esta nueva variable. Ya no estamos hablando solamente de comercio, ahora estamos extendiendo la frontera del debate a los derechos humanos. Washington está añadiendo 28, son compañías chinas, en total son 28, compañías chinas, oficiales de gobierno y burós de seguridad a una lista negra
en Estados Unidos, lo cual no le permite, por ejemplo, darle visa para que entren al país, por su rol en facilitar los abusos de derechos humanos en la región de Xinjiang, donde hay una minoría musulmana. ¿Cómo tú lees esto? Y esto sucede a días, porque el jueves comienzan las reuniones de alto nivel, si no me equivoco, es la 13ª ronda entre chinos y estadounidenses en Washington con el tema del debate comercial. ¿Cómo lees esto? Bueno, esto es una maniobra de bluff, lo que se llama en póker un bluff, donde el presidente Trump está aumentando la presión con miras a tener herramientas de negociación o de palanca para las conversaciones que van a empezar el jueves. La pregunta estratégica clave aquí es si esto puede ser controlado por el presidente, porque claramente es una escalada de tensiones, ha llevado la guerra comercial hacia otro nivel, y a ver qué es lo que va a hacer la contraparte china. Sin duda se ha vuelto una situación mucho más crítica con un tema que es absolutamente explosivo en China, como los derechos humanos. Ahí, y eso es clave, porque aquí entonces viene la lectura. Es un tema explosivo. Es un tema que ya saca del debate comercial y lo tienen los derechos humanos. Entonces aquí vienen diferentes lecturas. Una es que estos ya se están peleando tanto que al final se están tirando los puños. O sea, ya no es el guante blanco, sino vamos a tirarnos con todas. Una. Dos, China tiene una estrategia de que esta negociación dure más tiempo y vamos a negociarlo por parte. O sea, acordemos, vamos a decir, son acuerdos parciales versus Estados Unidos, que quiere un acuerdo total en todas las áreas. Y ahí hay un debate. Entonces Estados Unidos está buscando apoyo europeo al tirar el tema de los derechos humanos, al hacerlo público, lo leen algunos, es obligar a que Europa apoye a Estados Unidos en esta negociación con China. Por otro lado, es empujar a China a decir, bueno, o tomás una decisión completa o te salís, pero yo tengo que traer el tema de los derechos humanos. Lo que algunos dicen, esto va a poner en riesgo que las negociaciones no se den y que China se eche para atrás y diga, ¿sabe qué? Si tú no sacas este tema de derechos humanos, yo no voy a Washington a sentarme contigo. O sea, aquí hay muchas cosas que están pasando detrás, que no necesariamente es solamente el tema de los derechos humanos, se están tocando otros botones. Hay una vieja estrategia china que se denomina agitar la hierba para que salga la serpiente. Esto quiere decir confundir el campo de juego y generar caos para ganar una ventaja. El presidente Trump tiene la voluntad y el objetivo de tener un acuerdo total y de plazo inmediato, mientras que la estrategia china es segmentada y de largo plazo. China juega, por ejemplo, con sanciones a productos que puede sustituir fácilmente. Por el contrario, si uno mira este tipo de empresas, son empresas de vigilancia y también hay incluidas empresas de inteligencia artificial, que es donde Trump quiere ganarle la pulseada a China por el control de esta tecnología tan significativa para el dominio en el siglo XXI. En 30 segundos se me olvidó otra variable importante. El senador Marco Rubio, por el estado de la Florida, tiene un proyecto de ley que quiere prohibir a los fondos de pensiones públicos de Estados Unidos invertir en compañías chinas porque alega que las empresas chinas no están cumpliendo con los estándares de contabilidad que vienen después del famoso fracaso de Enron, que sí obliga a las compañías norteamericanas a hacerlo. Entonces, eso también se está discutiendo en la Casa Blanca para imponerlo. En ese caso, si eso entra también en la ecuación, más los derechos humanos, ¿cómo lo lees tú en 20 segundos? Una tormenta perfecta, porque ahora tenemos una guerra comercial que pasó de derecho de propiedad intelectual, seguridad nacional y derechos humanos. Si todas estas tres dimensiones se alinean, se puede llegar a una combinación explosiva que va a causar recesión en China, en Estados Unidos y a nivel global. América Latina tiene que estar preparada. Él es Mariano Tursi, asociado del Observatorio de Política Exterior de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Señores, por eso nosotros traemos estos temas. Estos son temas clave y hay que prestar atención. Muchas gracias, Mariano, por estar en nuestro programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no trata de tomar el control del mayor descubrimiento de petróleo en décadas, que no pertenece a Pemex y que estaba siendo operado por un consorcio privado. ¿De dónde? Ya te lo imaginas. De United States, de Estados Unidos. Pregunto,
¿Cuáles serían las implicaciones sobre esta controversia del campo petrolífero Zama? Lo vamos a analizar con Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMS desde Ciudad de México. Ya listo, al volver a The Number One, CNN. El presidente de México dice que no trata de tomar el control del mayor descubrimiento de petróleo en décadas. ¿Pero qué pasa? Está operado por un consorcio privado estadounidense. Pregunto, ¿cuáles serían las implicaciones sobre esta controversia del campo petrolífero Zama? Eso lo vamos a analizar en solo momentos. Oye, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del money? Ya sabes, cnnenespañol.com/diagonal. Oh yeah, CNN, dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no trata de tomar el control del mayor descubrimiento de petróleo en décadas, que no pertenece a Pemex, pero que es operado por un consorcio privado estadounidense. Pregunto, ¿cuáles serían las implicaciones sobre esta controversia del campo petrolífero Zama? Lo analizamos. Para eso me voy con Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMS desde Ciudad de México. Gonzalo, es un gusto tenerte en el programa. Reuters había reportado que México, Pemex, quería tomar control de Zama de Talos. Talos, que es un consorcio liderado por Zama está operado por un consorcio privado donde Talos Energy, que es una empresa norteamericana, es la líder. Ahora, AMLO ha salido claramente, el presidente de México ha dicho, nosotros no estamos en intenciones de controlar el petrolífero Zama, que por cierto se estima habrían cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo. Tratando de entender esta controversia, para ti, ¿cuáles serían las implicaciones de este caso? Asumiendo que Pemex decide tomar control, Pemex de alguna forma presiona para que se le dé control mayoritario en la explotación de ese petróleo. O sea, ¿cómo leer esto? Javier, muchas gracias por tenerme. De hecho, hay que irnos un poco para atrás antes de contestar esta pregunta. El campo Zama, de hecho, es uno de los mayores descubrimientos que ha tenido México en las últimas 2 décadas, como bien mencionaste. Tiene cerca de 1.300 millones de barriles de reserva original, prácticamente en sitio. El gran problema es de que esto se licitó justamente en el 2015, se tiene el descubrimiento en el 2017, y es probable, todavía no se ha confirmado, de que se extiende precisamente una asignación que tiene Petróleos Mexicanos. Toda la controversia viene que para poder pensar que hay un campo compartido, llamémoslo de esa manera, Pemex tendría que haber perforado para confirmar exactamente esa sospecha. El problema es que ahorita Pemex no lo ha hecho en 2 años, no ha perforado nada de su lado, y solamente se tiene una intención, una creencia de que puede ser compartido. A partir de esa creencia hay precisamente una nota de Reuters donde se habla de las intenciones que tiene Petróleos Mexicanos para que, sin haber perforado, se pueda hacer del control del campo y operarlo, bajo el supuesto de que es un gran operador de aguas someras, lo cual tiene un resultado más o menos mixto. ¿Cuáles serían las implicaciones si en esta hipótesis se hace realidad y Pemex dice, bueno, yo voy a tomar control de Zama? Es una muy buena pregunta. El problema de esto
y en gran parte el temor que tienen los demás operadores, es que Pemex, sin haber tenido una fuente creíble, se puede ir apropiando poco a poco de otros contratos cercanos precisamente a sus asignaciones. Esto abriría la puerta, por ejemplo, en proyectos donde tiene socios, por ejemplo, con BHP en el campo de aguas profundas de Trion, o bien en otros campos en aguas someras que tiene, por ejemplo, con la alemana DA Wintershall y también con la colombiana Ecopetrol, incluso otros proyectos que tiene tanto con Chevron como con Shell. El problema es de que eso abriría la caja de Pandora a mucha gente lo ha llamado una apropiación incorrecta, justamente por el favoritismo que tiene, en este caso, la administración de López Obrador sobre la empresa estatal Pemex. En 20 segundos, y esto afectaría también las inversiones, la intención de invertir en el país, el nivel de confianza. Totalmente. El gran problema de esto es exactamente el tiempo. Ahorita precisamente el consorcio de Talos en los siguientes 6 meses tendrá que hacer la decisión final de inversión de un campo de probablemente más de 3,000 millones de dólares en inversiones, y tener esta incertidumbre que está generando esta posibilidad de que Pemex entre el consorcio para operar sobre inversiones que no ha hecho, está representando un riesgo a lo largo y ancho no solo del sector energético, sino también en otras cadenas. Es un tema que hay que seguir entendiendo y analizando porque tiene muchas repercusiones. Él es Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GEMEC de Ciudad de México. Me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, aspirante presidencial socialista por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, propone un impuesto a los multimillonarios y con el dinero que recolecte ponerlo en programas públicos para cortar la brecha entre súper ricos y la clase media. Pregunto, ¿que no existan los multimillonarios como dice Bernie? Eso lo vamos a analizar al volver a The Number One, CNN Dinero. económicas de CNN Dinero. La tienda de deportes Tex destruyó el equivalente a $5 millones en armas, según informó su presidente ejecutivo. Tras enterarse de que el presunto autor de la matanza de Parkland había comprado el rifle con el que asesinó a 17 personas en una de sus tiendas, Edward Stack decidió que la compañía no vendería más armas de fuego a menores de 21 años. Todo el inventario fue convertido en chatarra. Por quinto año consecutivo, aumentó la incidencia de gonorrea, clamidia y sífilis en Estados Unidos, según un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En total, suman 2.400.000 casos diagnosticados de estas enfermedades de transmisión sexual solo en 2018. Las autoridades advirtieron que este aumento puede tener incidencia en otros sectores de la salud, como problemas de infertilidad o en el embarazo. Avanza en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos una discusión que podrá impactar a millones de personas de la comunidad LGTBQ. El tema de la audiencia de este martes giró sobre la posibilidad de incluir la identidad de género e identidad sexual como causa de discriminación laboral. Las opiniones de los magistrados están divididas y aún no se alcanza una decisión. En la era de la tecnología, un espejo no es solo un espejo. Ahora puede ser también un sitio para interactuar con un entrenador personal. El emprendimiento Mirror, lanzado al mercado en septiembre de 2018, permite al usuario recibir clases desde la intimidad del hogar a pedido. Este martes anunció la incorporación de una cámara con la que los clientes pueden participar en sesiones personalizadas.
La compañía ha recaudado 38 millones de dólares hasta la fecha. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. ¿Sabías que muchas firmas han hecho de la transformación digital su prioridad para seguir creciendo y han invertido miles de millones de dólares para alcanzar ese objetivo? Sin embargo, una prestigiosa publicación dice que la mayoría falla en el intento y que el dinero se malgasta. Guay, ¿por qué? Primero vamos con algunos números. Según un artículo publicado por el Harvard Business Review, el 70% de todas las iniciativas de transformación digital no alcanzan sus objetivos. Para que se den una idea, de los 1,3 billones, trillion in English, que se gastaron el año pasado, se estima que 900 mil millones se desperdiciaron. ¿Qué está pasando? Que la mayoría de las tecnologías digitales brindan la posibilidad de aumentar la eficiencia y la cercanía con el cliente, pero si las personas no están mentalmente dispuestas a aceptar los cambios y las prácticas organizacionales tienen fallas, entonces la transformación digital simplemente magnificará esas fallas. El artículo escrito por un profesor de Stanford, 2 ejecutivos de tecnología y un exdirector de planificación y desarrollo del condado de Santa Clara en California, concluye que en las firmas donde la inversión es transformación digital funcionó fue porque sus líderes se enfocaron en cambiar la mentalidad de sus miembros, así como la cultura organizacional y los procesos antes de decidir qué herramientas digitales usar y cómo usarlas. ¿Lo sabías? Regresiva del Brexit y sin la claridad sobre las reglas del futuro divorcio, los franceses se están preparando. El Parlamento británico está lejos de la campiña francesa, pero su decisión podría afectarla. A Philippe Dufour, tercera generación de ganaderos, le preocupa que un Brexit duro y una frontera marcada con Irlanda podría hacer que la carne de res irlandesa más barata, que ahora se vende principalmente en Gran Bretaña, termine en los mercados franceses. Es una gran preocupación porque uno no sabe finalmente qué impacto tendrá en los precios de mercado. Dufour le explicó su preocupación a los ganaderos británicos que unos días antes habían visitado a sus homólogos en Francia, pero a los británicos les inquietaba algo más: sus corderos. Alrededor de un cuarto del cordero que se consume en Francia proviene de Gran Bretaña y los ganaderos temen que las fronteras duras con aranceles y retrasos por las inspecciones veterinarias pudieran expulsarlos de sus mercados más lucrativos. Un revés en la exportación de nuestro cordero podría tener enormes repercusiones en el país. En este momento estamos intentando planear todos los escenarios posibles porque no sabemos qué ocurrirá. No es menor la incertidumbre a lo largo de la costa francesa, donde 10.000 camiones con mercancías cruzan hacia y desde Gran Bretaña cada día. Aquí se dan los toques finales a los nuevos procedimientos aplicables cuando el Reino Unido se retire de la Unión Aduanera Europea. Cuando se habla de fronteras duras después del Brexit, esta es una de ellas. Una estación de inspección construida en Calais, Francia, para manejar las cargas de los camiones que puedan ingresar desde Gran Bretaña después del Brexit. Y esta es otra parte. Es la estación de inspección veterinaria encargada de garantizar que los productos alimenticios y animales que ingresen desde Gran Bretaña cumplan con los estándares europeos. A fines de octubre estaremos listos para enfrentarnos a las formalidades que se requieran. No muy lejos de los puestos fronterizos de Calais, en una tienda de vinos en liquidación, Ben Pick y su madre, Sharon, de Inglaterra, también se preparan para lo peor. Nadie sabe qué harán. Los del Parlamento no tienen idea. ¿La tienen? Sospechando que un Brexit duro podría limitar su capacidad para comprar cantidades ilimitadas de vino con bajos impuestos en Francia, ellos, como otros cientos de británicos, han cruzado hoy el canal para aprovisionarse. Los Pick creen haberse ahorrado más de 1.000 libras en las 460 botellas de vino que compraron, y como son tan buenos clientes, la licorería les pagó el pasaje del ferry para cruzar el canal. Pero este aumento de las ventas a los británicos temerosos de las consecuencias del Brexit podrían ser un beneficio a corto plazo para un posible dolor a largo plazo. Las tiendas podrían verse forzadas a cerrar dependiendo de la forma en que tomen el Brexit. Esta es la pregunta que
que todos se hacen, pero no lo sabemos. Nadie lo sabe. Entonces, parafraseando la mítica frase, hay una neblina de incertidumbre y confusión en el continente. Mientras Gran Bretaña se separa, por el momento las ovejas podrían tener la última palabra. Jean Bitterman, CNN, Guernsey, Francia. Cuando regresemos a CNN Dinero, la rápida urbanización de China tiene un precio, la decadencia de su arquitectura tradicional. Pero un arquitecto quiere transformar la industria de la construcción con la ayuda de robots. What? Lo mostramos en nuestro segmento de CNN Dinero Clicks al volver a The Number One, CNN Dinero. Una noche, un escenario. Biden. Ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a alguno de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Camilo, vas a tener el tema de la crisis en Ecuador, que eso sigue, noticia importante, y vas a tener un caso de superación interesante. Absoluto. En minutos estará aquí César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, y una pregunta está en el aire. ¿Cuánto puede resistir el gobierno de Lenín Moreno con la que está cayendo? Y luego, Xavier, un hombre de 60 años, panadero y escritor, que está estudiando medicina con 60 años. Lo vamos a contar enseguida. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Eso en solo minutos. Chao. Camilo. ¿Y quién gana hoy? Samsung. ¿Por qué? Su acción aumentó más de un 2% en la bolsa. ¿Qué pasó? Las acciones de Samsung, el mayor productor mundial de chips de memoria y de teléfonos, aumentaron un 2,4% después que la compañía reportara sus ganancias preliminares. Las acciones de Samsung se han recuperado alrededor del 23% este año. ¿Qué vieron los inversionistas? Samsung Electronics dijo que su beneficio antes de intereses e impuestos, lo que sería el Earning Before Interest and Taxes, o las ganancias operativas para el último trimestre serían de $6.500 millones, superando el pronóstico de los analistas de Refinitiv. Pero ojo, estas ganancias representan una caída del 56% en comparación con el año anterior, o sea, el mismo periodo del año anterior. Las ganancias de Samsung han sufrido en el último año, en gran parte debido a una caída en su negocio de chips de memoria. Pero un analista de la firma de corretaje Daiwa Capital Markets dijo el mes pasado que espera un aumento en la demanda de chips de memoria de Samsung gracias a sus avances tecnológicos en el sector. Claro, queda por ver si estas expectativas se van a concretar. Pero el mercado le gustaron sus números a pesar de la caída en ventas. Perdón, la caída en las ganancias operativas. A pesar de eso, la acción subió. Por eso Samsung se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Domino's Pizza. ¿Por qué? Su crecimiento de las ventas por tienda van cayendo. Domino's reportó su tercer trimestre del 2019 con un aumento del 4,4% de sus ventas y un aumento del 2,7% de sus ganancias, pero sus resultados no alcanzaron las expectativas de los analistas. ¿Qué pasa? Domino's registró importantes desaceleraciones en su crecimiento. Sigue creciendo, pero la fuerza cada vez es menor. Eso en Estados Unidos. Sus ventas en tiendas aumentaron un 2,4%. Y las ventas internacionales también se enfriaron, aumentando un 1,7% en el tercer trimestre del año, en comparación con el crecimiento del 3,3% del año anterior. La compañía, que opera en más de 85 países, tiene unas 10.000 tiendas fuera de los Estados Unidos. Domino's ahora enfrenta una competencia más dura por parte de una renovada, claro, Pizza Hut, que se ha beneficiado de su acuerdo de patrocinio con la NFL, que es el National Football League, o el fútbol americano en los Estados Unidos, y de Papa John's,
Además, la expansión de proveedores externos de entregas de alimentos como DoorDash, Grubhub y Uber Eats, que significa que los consumidores tienen más opciones que nunca para pedir comida en otras pizzerías. Porque su crecimiento de las ventas por tiendas desaceleró en el tercer trimestre, Domino's se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. China vive momentos de crecimiento no solo a nivel económico o de población. Su rápida urbanización no tiene precedentes. Pero las exigencias en materia de edificación han llegado con un precio. La pérdida de la identidad arquitectónica y de las tradiciones. Por eso un arquitecto chino ha diseñado un proyecto innovador en el que los robots, bajo la supervisión humana, transforman la arquitectura china. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero. Clics. La tectónica digital es la nueva colaboración entre el diseño humano y la robótica. Es el futuro de la arquitectura. La construcción está en auge en China desde hace 20 años. Cada ciudad crece con este tipo de rascacielos. Creo que es como un proceso de copiar y pegar. Se construyen esos edificios demasiado rápido. Perdemos la tradición y la identidad de lo que debería ser China. ¿Cómo encontramos esa relación entre el sentido de ubicación y la identidad de los edificios a través de nuevas tecnologías? Lo que estamos cambiando es que usamos la robótica para la prefabricación. Las máquinas originales hacen componentes idénticos, pero la nueva plataforma de robótica corta como si fueran unas manos humanas. Con ese proceso computacional podemos establecer reglas, pero esas reglas están basadas en una tradición que puede hacer que los diseños sean aún más interesantes. Inbambú es un buen ejemplo. Inbambú es una aldea en la que son buenos tejiendo. Quieren desarrollar un centro comunitario para exhibir y difundir la cultura. Es un techo serpenteante. Cada columna y cada viga tiene un ángulo especial y una altura diferente. Si se hace a mano, es imposible terminarlo en tan poco tiempo, porque cada unión es diferente. Usamos la robótica que puede cortar las piezas del edificio muy rápidamente. Nos toma 1 mes y medio hacer los elementos prefabricados. El trabajo en el lugar dura 52 días. Normalmente tomaría entre 6 meses y 1 año. Un buen arquitecto puede entender bien no solamente la tecnología, sino también que este es un proceso social. Lo que hacemos no se trata solo de tecnología. Podemos implementar esa tecnología para que tenga una relación con la cultura local. Esa es la verdadera evolución social. Ok, antes que nos vayamos, mis accionistas de CNN Dinero, sobre el tema
de Bernie Sanders, el precandidato presidencial socialista por el Partido Demócrata, que dijo vía tweets que los multimillonarios no deben existir. Ese segmento que lo íbamos a tener con Jesús Fernández Villaverde, tuvimos un tema técnico, un problema técnico, complicado, pero ya lo solucionamos y vamos a mover el segmento para mañana porque eso es un tema fundamental como tema económico en las elecciones presidenciales del 2020 en la primera economía del mundo. Así que mañana el tema, ¿deben existir o no existir los multimillonarios? Como dice Bernie Sanders, eso, tema fascinante. Solamente resta decir que esto es CNN Dinero, donde la prosperidad, dice, está a su alcance.